queremos. Pero el Señor quiere darnos victoria en la batalla. ¿Cuántos queremos ser victoriosos? Amén. Yo sé que por eso estamos buscando del Señor. Por eso estamos aquí, porque queremos la victoria en Jesús. Amén. Y nosotros, como dice mi esposo, somos los más avispados. ¿Por qué? Pues estamos en Cristo, nos dimos cuenta que es lo mejor y por eso estamos aquí, dice, por inteligentes, no por bobos. Así es que le damos gloria al Señor, porque el Señor nos ha dado la sabiduría. Y yo espero que cuando nosotros terminemos esta serie, usted pueda decir, soy victorioso en Jesús. No va a ser fácil para que una tentación me vuelva a ganar, porque con la ayuda del Señor vamos a ser instruidos. Y yo sé que le garantizo en el nombre de Jesús que si usted pone en práctica esta palabra, usted va a ser más que vencedor. Amén. No fácilmente nos va a ganar. Se llama el título de hoy, Conociendo la fuente de la tentación. Yo pienso que la mejor manera de que nosotros podamos tener victoria en la batalla es que conozcamos la fuente, ¿verdad que sí? Claro. Para arrancarlo de raíz. Y así vamos a saber cómo poder ser victoriosos, conociendo la fuente de la tentación. Muchas veces pensamos que perdimos la batalla, fracasamos y a veces hasta culpamos a Dios. Pero este día vamos a ver cuál es la fuente. Uno de los grandes predicadores de la historia es Charles Spurgeon, y él escribió el Padre Nuestro de esta manera, y me encantó y quise traerlo para compartirlo con ustedes hoy. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, un hijo lejos de su hogar, porque Él está en los cielos, dice, yo estoy aquí, santificado sea tu nombre, un adorador. Venga tu reino, un súbdito. Tú eres el jefe, el que guarda. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Un siervo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Un mendigo. Alguien que necesita de Él cada día para la provisión, que depende de Dios. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un pecador. Pero mire qué interesante esta última parte. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Un pecador en peligro de volverse un peor pecador. Eso dice él. Y por eso le está pidiendo a Él: ayúdame, no quiero volver a pecar, porque yo ya sé las consecuencias del pecado, porque yo ya sé el dolor que trae el pecado, porque yo no quiero volver a fallar. Por eso te pido hoy, ayúdame para no caer en tentación una vez más. ¿Cuántos conocemos ese sabor amargo de las consecuencias del pecado? Lo hemos vivido. Y algunos, lamentablemente, hemos tenido que arrastrar consecuencias por el resto de nuestra vida. Conocí a un señor llamado Marcos Mendoza. Y hermano Marcos, un hombre que amaba a Dios, tremendo. El Señor lo había sacado a él de una vida muy licenciosa, pero en uno de esos días, cuando él comienza a caminar, recién está con ese gozo del Señor, él dice: yo quiero regresar a donde Dios me sacó para alcanzar a otros. El consejo era: cuidado. Las luces rojas se encendieron, cuidado, y las amarillas de precaución. Y le dijeron: no puede, espere que usted aprenda a caminar para que le pueda enseñar a otro, porque ahora se puede caer juntos. Pero él pensó: no, yo ya estoy. Fue de regreso el deseo de su corazón de ayudar a otros. Y cuando fue, estaba sentado en una barra. Hubo una trifulca, una pelea, una bala perdida cayó en su pierna. Y cuando salió hermano Marcos de ese lugar, fue directo a un hospital. Al salir del hospital, se encontró solamente con una noticia tan amarga: había tenido que perder una pierna. Volvió a Cristo, caminó otra vez y se levantó y llegó a ser un gran predicador. Un hombre que en medio de su negocio le predicaba a todo el mundo. Nadie podía llegar que hermano Marcos no le predicara la palabra. Tremendo. Y él decía: cada vez que veo mi pierna me recuerdo la tentación. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que él pensó que él iba a ir a predicar, pero cuando estuvo ahí,
no soportó la tentación y comenzó también a tomar. Y él decía, la tentación fue más fuerte que yo. Arrastró el resto de su vida, aunque Dios le perdonó, Dios lo restauró, pero no le devolvió su pierna. Y muchas veces la tentación, cuando nosotros hemos cedido a ella, nos ha traído consecuencias que a veces las hemos cargado el resto de nuestra vida. Por eso hoy Dios ha permitido que preparemos esta serie para que nosotros estemos alertas, atentos y hermanos digamos, Señor, yo sé que con tu ayuda voy a tener victoria en la batalla. Yo sé que tú me vas a ayudar porque yo no quiero arrastrar esas consecuencias. Y yo le garantizo que Dios nunca, nunca nos va a desamparar. Por eso continuemos este día recordando esa descripción de esa oración de Spurgeon. En primer lugar, definición de tentación. ¿Qué es tentación? Según el diccionario dice que tentación es incitación a hacer el mal. Esa es una tentación, una incitación a hacer el mal. Yo comencé a descubrir y comencé a ver que la palabra incitación viene del griego desleazo, que quiere decir engañar por medio de una carnada. Y eso es lo que utilizaban. Esta palabra se utilizaba mucho en los pescadores y en los cazadores. Y usted se da cuenta que los pescadores consiguen unos pescaditos ficticios. Y algunos de ellos se mueven, brillan. Y el pescado está viendo, el pescado lo que mira, ¿qué? Uy, alimento. Los gusanitos les ponen cositas. Y lo que está mirando el pescado es, uy, qué rico, me lo voy a saborear. Sin darse cuenta que junto con eso que están mirando, tan apetitoso, detrás de ellos hay un gancho, un anzuelo en el que van a caer y después quedan atrapados. Y terminan en un plato de comida. En un sartén, ¿verdad? En un plato de comida. Y eso es la tentación. Dice, incitación a hacer el mal por medio de una carnada que nos va a atraer y que nosotros vamos a ir como en los dibujos animados, ¿verdad? Y como nos pasa a muchos aquí, a veces que esa cocina huele y como que uno va... ¿No les ha pasado así? Yo he visto a muchos. Según el diccionario también dice, esta otra descripción es el deseo de realizar una acción agradable, pero probablemente dañina a largo plazo, ya sea por razón legal, por razón social o psicológica. Si se da cuenta, en el momentito, hermanos, el pecado es delicioso, es sabroso. Si no, no lo buscaría. ¿Usted cree que si fuera amargo, tedioso, estaríamos pecando? No, porque el pecado tiene su gusto, es delicioso, es apetitoso. Por eso es que nos va a atraer fácilmente. Pero miren la acción, lo que dice es una acción, deseo de realizar una acción agradable ahora, pero que a largo plazo trae ¿qué? Daño, consecuencias. Ahí dice daño a largo plazo. Y otra descripción del diccionario es impulso a hacer una cosa mala o que no conviene. Si usted se da cuenta, todas las descripciones de tentación no dicen que es algo bueno. Y estas no son cristianas, son descripciones del diccionario secularmente. Entonces, cuando nosotros analizamos estas tres, me di cuenta que las tres nos están diciendo, ahí yo creo que si le pusieran colores, le pondrían amarillo o rojo. ¿Verdad? Algunos amarillo, precaución, cuidado, peligro. Porque cada una de las definiciones nos están diciendo que no es algo saludable ni algo que va a traer beneficio a mi vida. Entonces la definición de tentación según el diccionario es esto, pero según la traducción del griego, en el griego, especialmente en este pasaje de Santiago, la palabra que usa es pierasmos. Y algo bien interesante, que la palabra pierasmos se utiliza para los dos significados, para tentación y para prueba. Y yo quise escribirle las dos descripciones, cómo los que traducen la Biblia se dieron cuenta cuándo es tentación y cuándo es prueba, es de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que está escrito antes y después de que se usa esa palabra. Entonces, prueba es una situación diseñada por Dios, ¿para qué? Para que podamos
acercarnos a Él. La prueba, el objetivo es que crezcamos. La prueba es el objetivo, que estemos más cerca de Dios. Pero la tentación, si me ayudan a leerla. Situación diseñada por Satanás, ¿para qué? Para alejarnos de Dios. Hay dos reinos. Hay un reino de los cielos, pero hay un reino de las tinieblas, del infierno. El reino de la luz, el reino de las tinieblas, el reino de Dios y el reino de Satanás. Dios permite la prueba porque quiere que nosotros nos acerquemos a su reino. Pero Satanás lo que quiere es más bien alejarnos del reino de Dios. Si usted analiza la descripción misma y se da cuenta, vamos a poder decir, no quiero ser tentado. O mejor dicho, no quiero que la tentación me gane. Porque no es nada saludable. Yo sé que muchas veces hemos hablado nosotros acerca de lo que hemos creído que es la tentación. Muchos han creído que la tentación es pecado, pero no es pecado. Hebreos 4:15 nos deja claro que no es pecado. Dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Así es que si Jesús fue tentado y Él dice que fue sin pecado, nos deja claro que el ser tentado no es pecado. Qué gozo, ¿verdad? ¡Qué alivio! ¿No le da alivio a usted saber que ser tentado no es pecado? A mí sí, porque, oígame, a segundo soy tentada. Y cuando dicen no es pecado, gracias Señor. Gracias que la tentación no es pecado. Segunda cosa, el diablo me hizo caer en la tentación. Yo recuerdo un hermano Víctor decía que un día él, esta es una de sus cuentos, se encontró al diablo y que no, la ilustración era que Dios encontró al diablo en una esquina llorando y le dijo, pero ¿qué te pasa, amigo? Estás llorando amargamente. Y le dijo el diablo, si es que todos esos cristianos me las culpan todas a mí. Todo es que el diablo, dice, y no quieren coger responsabilidad, que muchas veces yo no he tenido nada que ver. Yo solo ahí la cuestioncita y ellos vinieron. Muchos pensamos que el diablo es el que nos hace caer en la tentación. Hoy vamos a ver si de verdad es el diablo o si habrá otro elemento. Proverbios 1:10. A mí me gustaría si alguien pudiera leer este versículo. Proverbios 1:10. Hijo mío, los pecadores te quieren engañar, no consientan. No consienta. ¿De quién es la responsabilidad según ese versículo? De mí mismo. De consentir. A mí el diablo se nos puede poner en truza, ¿verdad? Y usted dice, no, y riesgos. Así es que no consientas. Si los pecadores te quieren arrastrar al pecado, no consientas, no estés de acuerdo. Pero ¿qué dice el Hechos 8, 22, 23? Algunos dicen, no, un pensamiento no es pecado, un mal pensamiento no es pecado. Pero vamos a ver a Hechos 8, 22, 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te será perdonado el pecado de tu corazón. Oiga lo que le dice ahí a este hombre, ¿verdad? Recuerden de este bandido. Ruega a Dios y quizás Él te perdone esos pensamientos que hay, que tienes. Y Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? Cuando usted caiga en adulterio es pecado. Yo te digo, con solo que lo pienses ya pecaste. Jesús nos lo llevó y también este libro de los Hechos nos dice que aún pensarlo, ya estoy pecando. Por eso es que el apóstol Pablo escribe a los filipenses y le dice, piensen en qué, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en esto piensen. Ya van a ver ustedes por qué esta recomendación. La tentación es más fuerte que yo. Ay, hermano, es que la tentación es más fuerte que yo y yo no sí que no la venzo. Eso para la pastora. Pero no, a la pastora la tumba también, a ver, no crean. ¿Y qué dice 1 Corintios 10, 12? Amén. Léalo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Lo llama la atención, o sea que nos quiere decir que si yo estoy vigilando, no me va a ganar la tentación.
Entonces tenemos que ponernos en vigilancia. Yo siempre he dicho eso, hermano. A veces dice el Señor ahí que no nos va a dejar una prueba más fuerte, ¿verdad? ¿Y por qué a veces nos gana? Y yo dije, hermano, ¿usted es capaz de levantar una libra? Claro, pastora, con mucho gusto, claro, una libra, está como un dedo. Pero se le ha caído a veces algún artículo que pesa menos que una libra, hasta una hoja que no pesa casi nada, ¿verdad? Y yo dije, ¿por qué se le cayó esa hoja? ¿Por qué se le cayó ese lápiz? ¿Por qué se le cayó ese papel? Ay, pastor, es que como que estaba descuidada, descuidado, no lo agarré bien. Y yo le digo, a veces nos pasa eso. Tuve un maestro de una clase que se llama demoniología, Jack Matley, y ese hombre nos contaba siempre que nosotros vamos a tocar estos temas cuando el enemigo va a hablar, va a quedar a la luz, decía él. Yo sé que siempre va a atacar, pero ¿sabe que algo me llamó la atención en lo que él nos compartía? Un hombre de 7 pies, y dice que su hijo en la escuela comenzó a aprender defensa personal. Y un día llegó el muchacho todo feliz, 7 añitos, y le dijo, papi, ponte así, abre las piernas, dame una mano, agacha la cabeza, ponte así. Y cuando el muchacho lo agarró, el papá cayó al piso. Y le dijo, ¿vistes? Ya aprendí, ya me defiendo, ¿vistes? Y le dijo el hijo, el papá, ¿en el piso? Y le dice, sí. Tratemos de nuevo. Y se paró, dice, hazlo ahora. Y dice, el muchacho intentó y no pudo. Y dice, así pasa. A veces nos ponemos como el enemigo quiere. Y somos más susceptibles, más frágiles. ¿Para qué? Para que la tentación nos venza. Así es que vimos que Dios no es fuente de tentación. Si usted piensa es que Dios me está tentando, ¿usted ha oído esas descripciones a veces? Dios me está tentando. No, cambie esa oración. Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de Dios no lo permite. Dios es santo, santo, santo. Y Dios no va a querer nunca, Dios va a querer lastimar a nadie. Y Dios sabe que la tentación me va a llevar ¿a qué? A consecuencias dolorosas. Dios es amor. Dios es santo. Dios no es alguien que va a deleitarse viéndonos fracasar. Dios no tienta, y eso es lo que dice este pasaje en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Ni él tienta a nadie. La naturaleza misma de Dios no le permite tentar a nadie. La naturaleza misma. Porque Dios es amor, porque Dios es santo, y nosotros hemos aprendido que la tentación lo que va a querer es un daño, decía en una de las definiciones. Lo que va a querer es consecuencias que más tarde nos van a doler. ¿Cuántas consecuencias? Yo creo que usted conoce muchas. Quizá algunos las estamos viviendo. Amén. Las estamos viviendo. Y a veces son consecuencias, algunas reversibles y otras irreversibles. Por eso estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo hoy de que aprendamos bien esta lección y podamos decirle, Señor, con tu ayuda yo voy a tener victoria en la batalla. Dios no tienta a nadie. Vimos que Dios no tienta a nadie por su propia naturaleza, pero Dios sí lo permite. A veces Dios permite que seamos tentados. Dios sí permite que usted y yo seamos tentados. Así es que vamos a alegrarnos que la tentación, ser tentado no es pecado, pero vamos a estar claros que vamos a ser tentados. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Yo voy a permitir que seas tentado. Lo que nos está diciendo el Señor, yo voy a permitir que puedas ser tentado para que puedas evaluar y ser de gozo para Él. Porque en medio de la tentación yo voy a evaluarme dónde estoy. Sí. Voy a evaluarme quién soy y hacia dónde voy. Porque es en la tentación donde yo me voy a dar cuenta si verdaderamente soy ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que Dios dice, voy a evaluarme quién soy, o si soy un hipócrita, o si soy un falso, o voy a evaluarme dónde
estoy espiritualmente? Si he crecido, si no he crecido. Si sigo con las mismas cosas, los mismos problemas, desde que yo conocí a Jesús, ¿qué me está diciendo? ¿Dónde estoy? Como diría un hermano, en la chuleta. No. Estoy todavía en el inicio, no he avanzado nada. Si cada tentación hace micos y pericos conmigo y me arrastra y me loda y me enfanga, y después vienen y me sacuden los hermanitos, gracias hermano, y lo peinan y le ponen vestido y todo, y ahora para adelante y de nuevo volvemos ahí. ¿Dónde estamos? La tentación Dios la permite para que yo me evalúe dónde estoy, para que yo me evalúe quién soy. ¿Soy un verdadero cristiano? ¿Soy genuino? ¿Dónde estoy? Estoy todavía donde comencé hace 40 años. Porque Jesús fue claro y dijo que sus hijos vamos a dar fruto. Y el que no da fruto, y el que te pasan 20 años, 40 años, 30 años, y todavía la tentación hace todo, eso es un mensaje que yo se lo dejo a usted. Examínese, reflexione dónde estoy. La misión no es quedarnos ahí en primera, repetir 80 veces primer grado. La visión que el Señor quiere es que estemos en el 80 grado, ¿verdad? No en el primero. Dios quiere que crezcamos, y para eso Dios permite. Y Dios permite no solamente para que yo me evalúe, sino para que sea de gozo Él. ¿Cuántas voces estarán oyendo Dios cada día de la vida suya y de la mía? Lo escuchó de Job. Ese Job te sirve por lo que tienes. Quítaselo a ver si es cierto que así como ronca duerme. Quítaselo a ver si es cierto que Él te ama de corazón, o si lo hace por los panes y los peces, como tantos discípulos siguieron a Jesús. Y Dios dice, la permito. Bendito Dios, que Job de estos dos hombres que no cambió a Dios por nada. Y aún en la miseria, y aún en la enfermedad, ni el perderlo todo le hizo cambiar de su pasión que tenía por Dios. Y el único que salió burlado fue Satanás. ¿Por qué? Porque Dios lo volvió a levantar, porque Dios lo restauró y le dio 10 veces más de lo que tenía. Y el único que fue alabado, exaltado en medio de toda esa prueba fue Dios. Y no crean que hoy no hay voces allá acerca de su vida. Y creo que quizá el diablo ahora mismo está diciendo, te ama porque le diste esto, te ama por estas circunstancias. Dios permita que los que estamos aquí podamos decirle, Señor, aún en medio de la prueba, aún en medio de la tentación, yo voy a glorificarte porque quiero que tu nombre sea exaltado, alabado, bendito Señor. Por eso Dios permite, para que podamos evaluarnos, pero que para que podamos ser de gozo para Él. Bendito el Señor. Yo bendigo a Dios por aquellos que nos mantenemos firmes en medio de la tentación. Amén. Que no somos presa fácil. Porque a veces, hermanos, qué triste es que nosotros en medio de la tentación, ahí mismo el enemigo sabe por dónde nos lleva y nos provoca. Pero ya vamos a ver otra situación donde está la cuestión clave. Tercero, Dios no puede ser tentado por el mal. Y eso decía el versículo que leímos anterior. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a quién. A nadie. Y nadie es nadie. ¿Verdad que no? Nadie es nadie. Por eso nosotros vamos a recordar eso. Dios no puede ser tentado por el mal. Él vence el mal. Dios vence el mal. Y nosotros nos vamos a regocijar en eso, que Dios vence el mal. ¿Y por qué esta expresión estaba descubriendo? ¿Acaso Dios, y algunos pues están levantando hasta tesis en contra de esto? Pero cuando yo estudié me di cuenta, ¿por qué dice que Dios no puede tentarlo y Dios no puede ser tentado por el mal? Porque muchas de las divinidades griegas terminaban en pecado. La mitología griega, recuerda, muchos de ellas eran hombre, mitad Dios.
Y muchos de ellos terminaban en pecado. Y Él quiere estar claro y de Santiago, el Dios de nosotros no va a caer en pecado porque no va a dejarse arrastrar, porque Él es Dios santo. No puede el pecado hacer nada con Él. Y por eso nosotros vamos a recordar esto. Dios no es como las divinidades de los griegos y otras divinidades que hay por ahí que cometen pecado. Dios es un Dios santo, 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 y usted tiene que recordarlo eso. Cuando usted piense, Dios me está tentando, recuerde, no, ni riesgos. La naturaleza de Dios no permite eso. Dios es amor. Dios no puede ser tentado. No va el diablo un día a sentirse feliz de ver a Dios caer. Eso es lo que Él quisiera. Como pudo ver caer a otras divinidades de la mitología. Entonces vamos a recordar que Dios no es la fuente de la tentación. Yo quiero que usted se lo diga a su hermano y dígale, Dios nunca, nunca te va a tentar. Pero yo quiero que le diga otra cosa. A su hermano. Dígale, pilas, pero Dios sí va a permitir que seas tentado. Así es, hermano. Que ponga las barbas en remojo. Si usted ve que el vecino está ardiendo en llamas, ponga las suyas en remojo. Porque todos tenemos cola de paja. Y eso es lo que dice el Señor. Cuidado. A mí me da tristeza a veces con los hermanos que a veces estamos viendo el pecado de todo el mundo. Y no nos miramos a nosotros, y es triste. ¿Sabe por qué? Porque el que está enfrente es igual que usted. Es igual. Hace unos, no era mucho, ¿verdad, mamá? Yo creo que como 2 o 3 añitos atrás, nosotros fuimos a Honduras con mi mamá, y fue un primo de nosotros, mi primo querido. ¿Y qué sucede? Que él estaba manejando cuando mi mamá iba en un cruce donde se toma el bus para ir al pueblo de nosotros. Nosotros somos de una villa, un pueblito que queda a 20 kilómetros de San Pedro Sula. Y cuando él va manejando, dice mi mamá, ay, espere, ese corazón de mi vieja linda, espere que ahí está fulana para que le demos un ray y la llevemos para el pueblo. Y entonces, bueno, mi primo obedientemente estacionó y le dijo, venga, súbase. Ella se subió en la parte de atrás del carro y mi mamá va adelante y mi primo manejando. Cuando va manejando le dice, ¿cómo está, doña Atena? ¿Qué tal? Hace rato que no estaba aquí, qué alegre verla. Y bueno, óigame, y Gladys y Daisy, y ya, y le dice, y aquel sobrino tan guapo que usted tenía. Y le dice, ¿cómo está? ¿Dónde está él? Yo que toda la vida estuve enamorada de él. Y le dice mi mamá, es este que va manejando. Pero póngale cuidado dónde está el asunto. Cuando mi primo vuelve a ver, ¿cómo está? ¡Uy, santísimo Dios! ¡Qué viejo estás y feo! Y mi primo le dijo, es que tú ves de allá para acá, pero si tuvieras cómo se ve de aquí para allá. Muchas veces miramos para afuera, acusamos a los demás, porque no nos podemos ver nosotros. No nos podemos ver nosotros. Yo le digo, hermano, antes que emita juicio, mírese en un espejo, ¿verdad? Recuerden, Dios no es fuente de tentación. Dios no es fuente de tentación. No va a salir por la naturaleza misma de Dios. Pero aquí está la clave en el tercero. ¿Cuál entonces es la fuente de la tentación? Yo quiero que leamos este versículo que dice el 13, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia.
Pero vamos a ver un poquitico esta palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia viene del griego epitumia. Y epitumia denota un intenso deseo hacia algo. Pero hay 38 veces, creo que hay en el Nuevo Testamento esta palabra, y de esas 38, 32 se traduce lujuria. O sea que la lujuria no solo tiene que ver con el aspecto sexual. Hay lujuria por el dinero, hay lujuria por los placeres, hay lujuria por las posesiones, hay lujuria por las posiciones. Hay lujuria. Es un deseo intenso de algo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? De nuestro propio deseo. Jesús no se equivocó. Cuando dijo Jesús que de lo de adentro del corazón, es que ahí está la cuestión. O sea que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros pecamos, es porque está dentro de nosotros. ¿Por qué ese silencio, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué dije que nos tocó tanto? Nos quedamos mudos. ¿No le gustó? Sí nos gustó, claro. Se traduce como lujuria, un deseo de la carne. Es un deseo inmenso, un deseo desenfrenado. Esa es la concupiscencia. Un deseo que está en nosotros. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Imagínese, en una ocasión un hombre, o era mujer, bueno, vamos a poner hombre o mujer, según como usted quiera que es mejor, estaba tomando una decisión, no piensen que era yo, y dijo, voy a bajar de peso. Pero entonces, cuando en eso dijo, no, yo no paso por la calle donde está la panadería, voy a pasar por el otro lado. Pero de pronto dijo, ¿y qué de malo tiene que pase por el frente de la panadería? Si total, yo no voy a entrar. Y se fue por el frente de la panadería, y cuando miró el pancito, El olorcito. uy, no, pues sin nada, yo solo voy a ir a ver los panes, yo no lo voy a comprar. Y entró y comenzó a ver los panes y dijo, no, pues si total, no es gran cosa, si solo apenas va a comer uno. Terminó comprándolo. Cada uno es seducido, atraído, y vamos a ver dónde está esa clave. Nuestra naturaleza caída. Primera cosa, la fuente de la tentación es nuestra concupiscencia, nuestro deseo, que es lo que anhelamos, que es lo que hay en nosotros. Pero según es nuestra naturaleza caída, estamos predispuestos a pecar. Si usted no lo sabía, hoy le recuerdo, usted y yo somos candidatos para pecar. No hay día de Dios que esta naturaleza, y yo toco aquí, pero realmente no es este cuerpo, no es la carne física, sino mi naturaleza pecaminosa, que siempre me va a inducir, me va a arrastrar, me va a seducir a que yo haga lo malo. Por eso cuando le dijeron a Jesús, maestro bueno, Jesús dijo, tranquilo mío, bueno no hay nadie. Porque en la naturaleza suya y mía no hay nada bueno. Lo bueno que tenemos hoy en Cristo Jesús es la presencia de Él. Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Eso es lo bueno, eso es lo que marca la diferencia en nosotros. Por eso si usted no tiene presencia de Dios, va a ser más frágil, va a ser más vulnerable para pecar. Porque el único que nos va a dar fuerza, fortaleza, es la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nosotros. Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Él es el que nos ayuda y nos da la fuerza. Si no hay esa presencia y tiene control y tiene señorío y tiene reino sobre nuestra vida, si usted no es un súbdito, un siervo de ese reino, estamos hablando otro tema. Solamente cuando el Espíritu Santo está tomando control de mi vida, yo voy a poder superar. Hay una naturaleza. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Miserable de mí,
me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo pecaminoso? Suélteme Dios a mí. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer Gladys? Micos y pericos. Sí, por la libre. Si Dios no está en nosotros, nosotros somos presa fácil. Amén. Y yo se lo digo, presa fácil. A veces pensamos, yo soy fuerte. ¿Por qué en la iglesia Dios nos puso una decisión? Y esto no quiere decir que allá usted no va a juntarse con la gente, pero hermanos, al menos vamos a tomar precaución aquí. Grupos homogéneos, por varias razones. Pero una de las razones era esa. Cuando usted está relacionándose mucho con alguien del sexo opuesto y comienza a ver atenciones, hermano, yo le digo, usted es presa fácil. Si usted no se fortalece en el Señor. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma nuestra, porque nuestra propia naturaleza, que dice el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no hago, mas el mal que no quiero eso hago. Por eso es que él llega a decir esto, y si usted lee el 25, ahí hay una victoria grande. Y él dice, gracias doy a Cristo, porque en Cristo es que somos vencedores. Amén. En Cristo es que somos victoriosos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿cuál es la fuente? Nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo. Ahí está en nosotros. Es ahí dentro de nosotros que está el deseo del pecado. Hay cosas que el enemigo me la va a poner a mí para arriba, para abajo, de medio lado, de cuadrado, con moño, con flores y con todo. Y de pronto, para grado ni tus ni mus. Pero me va a poner otras cuestiones. Y entonces yo voy a ir ahí como cuando... Uy, de la panadería. Y mire qué cosa. Para que venza la tentación, la tenemos ahí a la esquina. Vimos nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza caída, pero yo quiero que aquí usted cierre. Nuestra elección. Wow. Es su elección y mi elección. No es que fue el diablo, acuérdese, él está todavía llorando allá. No es que fue mi esposo, mi esposa, mis hijos. No culpe a nadie. Es la elección suya solamente la que le va a llevar al pecado. Suya. Satanás se aprovecha de esta condición y usa la tentación para hacernos pecar y herir a Dios. Él sabe que Dios se duele cuando uno de sus hijos le fallamos. Yo quiero pensar que ustedes piensen un momento como padres, cómo nos duele cuando nuestros hijos nos fallan. ¿Cuántos padres hemos llorado eso? Nos duele. Sentimos esa puñalada al corazón cuando vemos nuestros hijos fracasar. Nos duele el alma. El diablo lo sabe, pero el diablo sabe que usted y yo tenemos la decisión de elegir. Por eso él lo va a hacer. Recordemos esto, Génesis 3, 2 y 3. Y mira interesante esto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Yo no sé si a usted le da ese sentimiento que me da a mí. De todos podía comer. Lea bien el 2. Sí. De todos. Solo había uno que no podía comer. Solo había uno. No podemos decir, Dios le dijo, de uno puede comer y no de todos. Era al contrario, de todos. Y a veces tenemos todos, todas las cosas, y solo hay una cosa que el Señor que ha dicho, no. Y la elegimos en contra de lo que Dios nos ha dicho. A veces teniéndolo todo, de todos los árboles. El Señor le había dicho, pueden comer de todo, solo de este no, pero les dejó la elección a ellos. Ustedes van a elegir. La elección de la tentación está en nosotros. No podemos comenzar a culpar a los demás. Es nuestra elección. No, es que yo tengo ese carácter. No, elección. Y yo se lo digo porque hace un tiempo atrás yo tomé una decisión.
Y yo dije, yo voy a elegir. La vida es decisiones. La vida es decisiones continuas. Comience a darse cuenta en el día cuánto nos toca elegir. Elegimos qué ropa nos vamos a poner, es decisión nuestra. Decidimos dónde vamos a ir, decidimos qué vamos a comer, decidimos qué nos vamos a poner, zapatos nos vamos a poner. En la vida es decisiones continuamente. Por eso es que tenemos que cuidar nuestras elecciones, nuestras decisiones. Y yo un día que yo le dije a mi esposo, ¿sabes algo? No más voy a enojarme y a dejar que el enemigo me influencie de esa manera. No. Va a pasar aquí, sube la temperatura, pero yo he tomado la decisión que no voy a dejar que nada me saque de control. Y para la gloria de Dios, ya va un buen tiempo. Y con la ayuda de Dios, yo le he pedido, ayúdeme, voy a elegir siempre la paz, el amor, voy a elegir siempre no dejarme arrastrar por el enojo, por pleitos, ¿no? Es decisión, es elección. Y el enemigo utilizó desde afuera. Y le digo, mire esto. Pero ¿de quién fue la elección? Del diablo, de Satanás, de la serpiente. De Eva. Ella fue la que tomó la decisión. Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestra tentación? Es nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza, nuestro deseo, nuestra naturaleza caída, pero es nuestra elección. Yo espero que hoy usted y yo podamos reflexionar y decir, no más, hoy entendí que no es la culpa de Pancho, ni de María, ni de Tranquilina, ni de Pancracio, que la culpa es mía, que la responsabilidad es mía, que la fuente misma de la tentación comienza aquí, antes que ahí. De tu propio deseo, de su propia naturaleza, de su propia elección. Que sea el Señor ayudándonos. Y hoy que hemos aprendido esto, hermanos, pongamos las barbas en remojo. ¿Cuántos hemos aprendido algo hoy? Yo quiero invitar y decir, el único que puede renovar, transformar, darnos la fortaleza y cambiar nuestra circunstancia, nuestra situación, no la circunstancia, es Dios. Por eso yo le invito a que hoy póngase de pie y le diga al Señor, hoy entendí algo diferente de la tentación y yo quiero que seas tú ayudándome, porque no quiero ser una estadística más. No quiero ser una estadística más de personas que tienen consecuencias irreversibles en su vida. Quiero cuidarme de no caer en la tentación, porque no quiero arrastrar esas consecuencias que no solamente traen dolor a mi vida, traen dolor al corazón de Dios y traen dolor a nuestra familia. Señor, aquí estamos, agradecidos porque en tu palabra hemos encontrado hoy una verdad que nos ha puesto a reflexionar y que va a ser de grande valor, Señor, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Hoy aprendimos, Señor, a través de tu palabra, que tú no tientas a nadie, que la tentación, oh Dios, sale de nosotros mismos, de nuestro deseo, de esta naturaleza, y que es nuestra elección. Por eso llegamos delante de ti hoy para decirte, oh Dios, dirígenos, danos sabiduría divina. No, Señor, no necesitamos inteligencias, queremos sabiduría tuya. Queremos esa sabiduría para elegir, esa sabiduría para decidir, esa sabiduría para tomar decisiones en nuestra vida. Reconocemos que tú eres el único que nos puede ayudar. Por eso hoy estamos aquí, lidiando con situaciones dentro de nosotros mismos que nos han arrastrado, que
que nos están arrastrando, que nos están seduciendo al pecado. Pero hoy yo quiero poner delante de ti mi vida y decirte: te necesito, Señor. Te necesito porque solo tú eres mi fuerza, porque solo tú eres mi sostén, porque solo tú eres mi ayuda, y sé que contigo yo voy a poder tener victoria en la batalla. Por eso llego ante ti hoy para implorarte tu dirección, tu fuerza, en el nombre de Jesús.